Todos los países del mundo sufren de corrupción, por supuesto, todos con una frecuencia y una intensidad diferente. En el caso de América Latina, muchos de estos países tienen fama de tener bastante corrupción. De hecho, desgraciadamente, en la historia hubieron gobernantes latinoamericanos que llevaron la corrupción a un nivel increíble y terminaron saqueando la riqueza de su nación con el fin de aumentar su riqueza personal y vivir un estilo de vida lleno de lujos y excentricidades. El día de hoy te hablaré sobre los gobernantes latinoamericanos más corruptos de la historia. Desde los años 50, Haití estaba gobernada por un dictador llamado François Duvalier, pero en 1971 le dejó la presidencia a su hijo, Jean-Claude Duvalier. Haití ya era un país bastante corrupto, pero el joven Jean-Claude llevó la corrupción a otro nivel. Duvalier adoptó el estilo de vida de un monarca europeo. Dentro de Haití se hizo dueño de 2 ranchos, 2 mansiones y creó un parque nacional para su uso personal. Fuera de Haití, Duvalier compró una casa lujosa en el sur de California, un lujoso apartamento en la Trump Tower, otro apartamento, una mansión y hasta un castillo en Francia. Duvalier gastaba miles de dólares en su comida y en su ropa. Su esposa, Michelle, frecuentemente hacía viajes a Nueva York y a París, donde traía millones en ropas y accesorios para su uso personal. Gran parte de este dinero que robó Duvalier salió de la ayuda humanitaria que la comunidad internacional le entregaba al empobrecido Haití. Duvalier fue derrocado en 1986. Se estima que durante su gobierno, Duvalier robó al menos 300 millones de dólares. En el año 1990, Perú pasó a estar gobernado por Alberto Fujimori, un peruano de ascendencia japonesa. Al momento de asumir, Fujimori se propuso la tarea de solucionar los problemas del Perú, como crisis económica o terrorismo. Fujimori logró aliviar muchos de estos problemas, pero a un costo bastante alto para el Perú, pues estableció un sistema de corrupción nunca antes visto por el país andino y se enriqueció a él y a sus compañeros políticos. No se sabe muy bien qué hacía con este dinero, en qué lo invertía o dónde lo guardaba, pues la familia Fujimori siempre se esforzó mucho por mantener un perfil bajo y no llamar mucho la atención. Además que poco antes de dejar la presidencia, Fujimori vendió todas sus propiedades a propósito. De lo poco que se sabe es que su familia vivió y sus hijos estudiaron muy cómodamente en los Estados Unidos y que tenían acciones en muchas minas del Perú. Fujimori renunció a la presidencia en el año 2000. Se estima que durante su gobierno, Fujimori robó entre 200 y 600 millones de dólares. A fines de los años 50 cayó el dictador cubano Fulgencio Batista gracias a la Revolución Cubana. Lo que muchos no sabían es que este sería el nacimiento de otra dictadura cubana, la dictadura más larga de toda América Latina, liderada por Fidel Castro. Este gobernante cubano adoptó el estilo de vida de un monarca europeo. Se hizo dueño de más de 20 residencias a lo largo y ancho de la isla, se hizo dueño de yates, helicópteros y aviones privados. Construyó para él mismo una mansión ubicada en una isla deshabitada conocida como Cayo Piedra, que posteriormente convirtió en un paraíso millonario en donde recibía distintas personalidades extranjeras. Gran parte de esta riqueza la amasó a lo largo de su dictadura. Otra parte fue gracias a donaciones y regalos de países extranjeros, especialmente la Unión Soviética. Castro comenzó a renunciar al poder en el año 2006, dejándole el liderazgo de la isla a su hermano. Se estima que durante su gobierno, Fidel Castro robó alrededor de 900 millones de dólares. La familia Somoza fue una importantísima y poderosa familia nicaragüense que desde la década de los 30 gobernaba Nicaragua de forma dictatorial. En 1967 fue el turno de Anastasio Somoza Debayle. Ya de por sí la familia Somoza era famosa por haber cultivado una fortuna de una forma sospechosa,
pero Somoza Debayle llevó la corrupción a otro nivel. Durante su gobierno, se hizo dueño de una enorme porción de las tierras cultivables del país. Esto incluyó haciendas cafeteras, ganaderas y azucareras. Se hizo dueño de empresas e industrias. Se compró mansiones, casas y apartamentos en Estados Unidos, las Bahamas, México, Venezuela, Colombia, Panamá, España y el Reino Unido. Una parte de esta riqueza, Somoza Debayle la heredó de su familia, pero la gran mayoría la amasó durante su gobierno a través de impuestos, comisiones, expropiaciones forzadas, desviación de fondos, etc. Somoza Debayle cayó en el año 1979, producto de la revolución sandinista en su país. Se estima que durante su gobierno, Somoza Debayle robó entre 500 y 1.000 millones de dólares. Cuando entró el siglo XXI, Venezuela todavía ostentaba el título de ser el país más rico de América Latina. Este país desde el año 1999 estaba siendo gobernado por Hugo Chávez, un carismático y popular político que llevó la corrupción a niveles estratosféricos. Durante su gobierno, Chávez se hizo dueño de 17 fincas y haciendas a lo largo y ancho del territorio venezolano. Se hizo dueño de 10 camionetas, autos deportivos, jets privados y una gran cantidad de joyas y accesorios con metales preciosos. Chávez gastaba miles de dólares en su comida y en su ropa y practicó extensamente el nepotismo durante su gobierno. Gran parte de toda esta fortuna la hizo a lo largo de todo su gobierno, a través de las políticas de redistribución de riqueza que llevó a cabo. Hugo Chávez murió en el cargo en el año 2013. Se estima que durante su gobierno, Chávez robó entre 500 y 1.800 millones de dólares. Estos fueron solo algunos de los gobernantes latinoamericanos más corruptos de la historia. Si tienes más información sobre el tema que te gustaría agregar, puedes hacerlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.